días. Bienvenidos a Creativamente Creativa en Expert TV, el canal de los expertos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hoy tengo como invitados a Esther y Aaron Cohen, excelentes amigos, además de que son unas personas que han presentado un documental extraordinario del que vamos a hablar el día de hoy. Este documental se llama Paraíso en Auschwitz y vamos a conocer un poquito de cómo fue el proceso creativo para este proyecto y además alguna sorpresa por ahí que nos tendrán Esther y Aaron. Muchísimas gracias por venir, gracias por aceptar mi invitación, es un honor tenerlos, de verdad. Gracias por invitarnos, gracias a ti. Gracias. No, al contrario. Pues bueno, me gustaría un poquito si nos pueden platicar de lo que hacen ustedes en su día a día, cuál es su chamba, y luego entramos al tema del documental, ¿les parece? Nosotros básicamente producimos videos, comunitarios, videos institucionales, videos para empresas, hacemos eventos multimedia donde metemos música, imágenes, baile, coreografías, en fin, una serie de elementos que para hacer todo un espectáculo, ¿no? Muy bien, sí. Muy bien. Por ejemplo, hace unos meses hicimos un congreso, el Congreso Internacional de Odontología. Hicimos la inauguración del congreso y ahí presentamos un multimedia con unas pantallas gigantescas de 15 metros cada una, eran 2 pantallas, eran como 1500 personas las que estaban ahí, y hicimos un multimedia de toda la historia de México, contada de una manera visual y muy creativa. Ah, qué padre. Aludiendo a la creatividad. Qué padre, qué interesante. Sí. Bueno, sin duda son creativísimos. Ya me ha tocado ver muchos trabajos de ustedes y sí, es un trabajo siempre creativo seguramente porque tienen que innovar en cada uno de los proyectos, me imagino, ¿no? No puedes repetir y el siguiente proyecto otra vez igual y así. La verdad es que admiro muchísimo su trabajo y es precisamente por eso que hoy están acá. Tuve la oportunidad de ver Paraíso en Auschwitz y sinceramente es pues muy, muy fuerte, ¿no? Darse cuenta de que pues de lo que hay, lo que se ve en ese... Mejor ustedes pueden comentarnos un poquito a grandes rasgos de lo que es la sinopsis del documental para que podamos, partiendo de ahí, ir viendo cómo fue la producción. La verdad que es una historia increíble. Trata de los judíos checoslovacos en ese tiempo, porque era Checoslovaquia en los años 30. Se trata de la vida de los judíos checoslovacos, que primero llegaron los alemanes, los nazis a Checoslovaquia, y cómo los empezaron a poner las estrellas amarillas, a poner limitaciones, a no permitirles ir al cine, al teatro, al café, en fin, y como un héroe increíble que se llama Freddy Hirsch, primero en Checoslovaquia, en Praga, en un lugar que se llama Hagibor, consigue de los alemanes permiso de tener un espacio, un playground, para que los niños puedan desarrollarse y tener actividades físicas, artísticas, intelectuales, culturales en este lugar. Después, estos judíos son deportados al gueto de Terezín. La mayoría de los judíos de Checoslovaquia fueron deportados a este gueto, y este gueto es un gueto muy especial, porque es un campo que los alemanes lo quisieron hacer modelo. Las condiciones de vida eran terríficas, moría gente como locas a pasto, pero en este lugar se desarrolló una vida intelectual y cultural muy importante. Y los alemanes un poco lo permitían porque querían que este fuera un campo modelo, porque la gente preguntaba, ¿y los judíos a dónde se están yendo? Claro. Entonces él está fraguando todo este lugar para que la Cruz Roja alguna vez lo visite. Después pasa algo increíble. Mandan 2 cargamentos, uno en septiembre del 43 y uno en diciembre del 43, con 5,000 judíos del gueto de Terezín, en los cuales van ancianos, hombres, mujeres, familias completas, sí, y llegan al campo de trabajo y de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Y ahí se da el paraíso en Auschwitz.
estos dos grupos son metidos en un campo familiar donde viven todos juntos. En Auschwitz, en Birkenau, no había niños, entonces es un campo muy muy especial, y ahí viven una experiencia increíble, liderados estos niños principalmente por Freddy Hirsch, que logra construir una barraca, o sea, consigue de los alemanes conseguir una barraca para tener una escuelita, un day camp para los niños, y que los niños pasen ahí sus días, sus horas, dándoles geografía, historia, música, sionismo, entretenimiento. La verdad que es una cosa increíble. Sí. Esa es más o menos la sinopsis del documental. Y este documental está contado por 13 sobrevivientes de ese campo familiar. Que en ese entonces eran niños. Entonces, hablando de creatividad, con este documental, por ejemplo, esta es una historia poco conocida que existió, que pocos la conocen y poco se habla de ella. Claro. Nosotros quisimos contarla y lo hicimos hablando de creatividad de una manera creativa. Conseguimos a estos 13 sobrevivientes. El primero fue el señor Bedřich Steiner, que nos contó la historia, y a partir de eso nos fuimos al archivo de Spielberg, conseguimos 6 testimonios más ahí. Es un archivo muy vasto. Los testimonios están ahí, son 52,000 testimonios, de ahí rescatamos estos 6 en donde se contaba esta historia, y después a través de un libro que se editó sobre los niños de Birkenau, que son los niños que sobrevivieron a este campo, encontramos otros 6 testimonios. ¿Qué hicimos? Juntamos los testimonios, y los testimonios... Bueno, estos testimonios fuimos a hacerlos. Fuimos a hacerlos, los 6, fuimos a hacerlos a República Checa, a Israel y a Boston. Lo que hicimos fue contar la historia a través de estos 13 testimonios, pero lo curioso es que los de Spielberg son testimonios hechos en los 90s, y los testimonios que nosotros hicimos son en el 2014. Son muchos años de diferencia. Después, claro. Sin embargo, a la hora que armamos la historia a través de estos testimonios, todo coincide. Toda la historia coincide. Lo cual no, en los testimonios del Holocausto no siempre es así. Los sobrevivientes a veces tienden a estudiar del Holocausto y de repente mezclan lo que dicen los libros con la vida de ellos. Claro. No son tan exactos a veces. En este caso logramos encontrar lo que se llama el corazón de la historia. Todos cuentan lo mismo, claro, con sus diferencias, por supuesto. Por supuesto, cada uno desde su historia, desde Así su punto de vista, ¿no? Y lo que hicimos también fue, porque obviamente no puedes poner todos los testimonios completos, si no serían horas. Claro. Entonces encontramos como los puntos claves de coincidencia para poder llegar al corazón de esta historia. Entonces, si tú ves el documental, te sientas a verlo, te vas 1 hora y cuarto con esta historia a través de viejitos, porque ya estaban grandes cuando lo contaron, y les ves las caras transformarse en niños. Cuando se acuerdan de esta época, fue una época para ellos muy preciada y muy bonita, porque decían, dentro del infierno en el que tuvimos la oportunidad de tener una vida en la que olvidábamos por momentos que estábamos en prisión, claro, que habían crematorios enfrente de nosotros, que había humo saliendo de las chimeneas y que probablemente nuestros papás estaban ahí, ¿verdad? Además, claro, ellos lo tomaban de una manera creativa, sí, y para sobrellevar toda esta situación. Por ejemplo, cuenta Yehuda Bacon, uno de los sobrevivientes, lo cuenta en el documental. Dice, nosotros a veces hacíamos bromas de lo que sucedía en el crematorio. Dice, si salía humo blanco es que estaban quemando a gente gorda, o si salía humo negro estaban quemando a otro tipo de gente. Claro. Entonces veían la manera de cómo sobrellevar esta brutalidad, claro, donde estaban quemando a seres humanos. Yo creo que eso es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Como tratar de mitigar un poco el sufrimiento o el dolor que pudiera estar generando una situación como la que tremendamente estaba sucediendo en ese lugar. Ahora,
¿Quién les ayudó a esto? Freddy Hirsch. Claro. Freddy Hirsch era un madrig, o sea, que se formó como madrig porque era... ¿Puedes explicar qué es madrig? Madrig en los scouts existen los guías. Okay. Entre las organizaciones judías juveniles existen los madrijim, que son guías, que son los muchachos más grandes que guían a los niños, ¿no? Este hombre tenía 26 años, los niños eran niños entre 9 y 14 años. Se ayudaba de maestras, que son también las que dan el testimonio, que eran muchachas de 17, 18, 19 años. Y él les enseñaba... Muchachas y muchachos también. Les enseñaba higiene, les decía, tienen que estar limpios, tienen que estar bien bañados, tienen que alimentarse bien. Entonces, uno de los muchachos, que era Yehuda Bacon, hacía la sopa. Cómo conseguían la comida, Freddy Hirsch se las ingenió para que los alemanes le ayudaran a tener más pan negro, lo que fuera, para que la sopa fuera un poco más sustanciosa y más espesa, y entonces los niños comían mejor. Les ayudaba dándoles clases, o sea, agarraba a todos los muchachos y gente que supiera un poquito más, que tuviera más cultura, y entonces les enseñaban geografía, historia, les enseñaban a cantar, les hacían musicales, o sea, organizaban una vida dentro de esta barraca aislada del mundo, porque además era secreta para colmos, o sea, nadie sabía mucho de esto. Organizaron una vida interna, creativa, que les ayudó a estos niños a salir adelante, y en el documental se refleja en sus vidas posteriores. Los que sobrevivieron hicieron una vida, y en las artes, en la música, en la escritura, en la arquitectura, todos ellos se desarrollaron de una manera increíble. Es como tú dices, rescatar los momentos malos y volverlos buenos de alguna manera, como dice Víctor Frankl. Sí, justamente estaba pensando en él. Me gustaría que fuéramos al cerebro que hizo este documental y habláramos de qué motivó a hacer esta historia, cómo fue el proceso creativo, quiénes se involucraron, cómo fue toda esa parte de antes de, digamos, el documental, porque ya me explican que hicieron estas entrevistas, encontraron los testimonios en los archivos de Spielberg, pero me gustaría saber qué hubo antes, cómo surgió. Bueno, lo primero que sucedió fue que nosotros conocimos al señor Bedřich Steiner, sobreviviente del Holocausto, que llegó a México en 1968, el 2 de octubre, justo en el inicio de las Olimpiadas. Llegó, creo que fue el 12 o el 12. No sé, pero... Bien. Y entonces el señor Bedřich Steiner era familiar de la familia de Esther, y lo conocimos, nos hicimos muy, muy amigos de él. Alicia. Desde entonces. ¿Conoces a Alicia Steiner? No la conozco. Es el papá de ella. Entonces nos hicimos él. Lo que pasa es que en Checoslovaquia, después de la guerra, se hizo camarógrafo, y nosotros en ese tiempo hacíamos mucha fotografía, entonces teníamos un punto de unión muy, muy importante. Y entonces nos enteramos que fue sobreviviente, y le quisimos preguntar su historia, y dijo, de eso yo no hablo. Y así pasaron los años, y él no quiso hablar. De hecho, en un evento de Yom HaShoah, del Día del Holocausto, que conmemora la comunidad judía, lo invitamos a él porque el tema era Terezín, y sabíamos que él estuvo en Terezín, y dijo, yo no hablo de eso. Entonces, en 2008, cuando nos invitan a la Marcha de la Vida de Adultos, en el 60 aniversario del Estado de Israel, a hacer el documental del viaje, a él lo invitan como sobreviviente. Y por enésima vez decimos, Bedřich, cuéntanos tu historia, y hacemos el documental mezclado con tu historia. Y dice, bueno, vengan a mi casa y les voy a contar mi historia. Y la verdad, llegamos, se encontraba muy relajado, y nos empieza a contar pues su vida, cómo era en Checoslovaquia, cómo era su vida en Praga, cómo iba al parque, cómo era su relación con sus papás, con su mamá, tenía una hermana 3 años menor que él, cómo llegan los alemanes, cómo los deportan a Terezín, cómo los deportan a Auschwitz-Birkenau.
Y cuando nos dice en Auschwitz-Birkenau, no nos raparon, nos dejaron con nuestras ropas civiles y nos metieron a un campo familiar. Y ahí fui que nos volteamos Esther y yo, dijimos, ay, ¿cómo que un campo familiar? ¿Qué es eso? Claro. Como que conocemos algo del Holocausto, pero jamás habíamos oído escuchado algo así. Algo así. Él en esa entrevista nos platicó un poco de cómo era la vida dentro del campo familiar, pero no nos mencionó a Freddy. Claro. Perdón que te interrumpa. Esta conversación fue una conversación de amigos sentados en una sala o estaban fue una documentando? Grabación, estábamos documentando, porque íbamos a hacer el documental. Entiendo. Sí, sí, del viaje. Menos mal. Ajá, sí. Gracias al y fue la primera vez que habló. Él lo habían entrevistado en los 90s para el archivo de Spielberg, vimos ese testimonio y él a la hora, bueno, al principio dijo, yo quiero hablar porque quiero que mi hija por lo menos sepa lo que yo viví y que quede un registro de lo que yo viví. Pero a la hora terminó y dijo, yo ya no puedo seguir con esto, perdónenme, ya no puedo seguir hablando. Y con nosotros fue muy diferente, ya pasó el tiempo, ya se empieza a hablar más del tema del Holocausto, los sobrevivientes empiezan a hablar y él se siente cómodo con nosotros y nos cuenta esta inaudita historia. A raíz de ahí, de ese momento, empieza una investigación que duró 8 años buscando la historia del campo familiar B2B de Auschwitz-Birkenau. Wow. Okay. ¿Quién se involucra en el proyecto aparte de ustedes? Pues originalmente Esther y yo. Nosotros empezamos a trabajar en el proyecto y ya Aarón, la verdad es que el que más estuvo involucrado en la investigación fue él, porque en ese tiempo fue cuando empezaste a ir a Washington. Sí, así es. Él empezó a ir por cuestiones médicas a Washington y entonces cuando tenía tiempo libre se metía al Museo de Washington y entonces empezó a investigar, se metió a los archivos de Spielberg pero era como algo, o sea, tú nunca te esperaste que esto llegara a ser un documental tan importante. Que tuvo, no, pero la verdad es que era apasionante. De repente en los archivos de Spielberg, en todos los testimonios de gente que pasó por Terezín y por el campo familiar, aparece un nombre, Freddy Hirsch. Freddy Hirsch, y decimos, bueno, ¿y quién es este señor? Claro. Entonces empezamos a investigar sobre Freddy, y Freddy era un muchacho judeo-alemán que nació en Aachen en 1916, y que en 35 él creció como macabeo, siempre asistió a Maccabi, a estos grupos juveniles parecidos a los Scouts, siempre creció con esa idea y siempre creció con el ideal sionista de emigrar a Israel. En 35, cuando decretan las leyes de Nuremberg y pues la familia ya se siente muy amenazada, la familia, la mamá, su padrastro y su hermano deciden emigrar a Bolivia y él dice, no, yo me quedo aquí, mi sueño es Palestina, yo quiero ir a Palestina. Y entonces él entra clandestinamente a Checoslovaquia. Entonces entra al sur de Checoslovaquia, a ciudades como Olomouc, como Brno, así se dice, sí. Y ahí se empieza a involucrar en Maccabi y se hace líder de Maccabi Hatzair. Entonces, pues poco a poco él va creciendo en esta organización y cuando ya llegan los alemanes, él ya es líder de Maccabi junto con el hermano de Michael Honey, pues Raga Honey. Y entonces echan un volado a ver quién se lleva a un grupo de muchachos, que es el último grupo de muchachos que sale de Checoslovaquia rumbo a Palestina, y pierde Freddy, y Freddy se queda a ser el héroe desconocido totalmente que fue. Wow. Y te voy a decir una cosa, Aarón empezó a investigar y se iba al museo, y total que porque la verdad fue su curiosidad, empezó a como armar toda esta historia. Había un guía con el que habíamos ido alguna de las veces a la Marcha de la Vida, que se llama Tito Milgrom,
que una vez se acercó a él y le dijo, oye, ¿tú qué sabes de este campo familiar? Le dijo, sí, sé del campo familiar, y sé esto y esto, pero realmente de Freddy casi nadie hablaba. Sí. O sea, esto lo supimos a través de los testimonios que conseguimos en Spielberg y que después conseguimos nosotros. Claro. Y realmente esta investigación que Aarón empezó fue lo que culminó en este documental, que también a nosotros de alguna manera nos cambió la vida, porque es otro tipo de trabajo, es un trabajo de investigación y es llevar la creatividad a la investigación. O sea, sí, claro. Tú puedes dedicarte a investigar y ahí se queda, escribes un ensayo, un texto, lo que sea, pero esta investigación culminó en hacer un documental en el que pues usamos toda nuestra creatividad para poder comunicar claro. esta historia y hacerla. La verdad es que a raíz de este documental Freddy se ha dado a conocer mucho en el mundo. Claro. De hecho lo estrenamos en República Checa y ahí estuvo en tres lugares y ya hemos viajado por todo el mundo. Cambió nuestra vida. Claro. Lo hemos presentado en Australia, lo hemos presentado en Canadá, lo hemos presentado en Costa Rica, en Uruguay, en Argentina. O sea, bueno, aprovechando que estás diciendo dónde lo han presentado, cuéntanos dónde lo van a presentar próximamente, porque seguramente hay algunas personas aquí que les gustaría verlo. Sí, bueno, ayer lo presentamos en el ITAM, que eso también no fue una maravilla. Mucho, pero qué bueno que lo presentaron. Pero el próximo 27 de noviembre lo vamos a presentar en el Museo de Sumaya, ahí en Plaza Carso. La noche de museos a las 6 de la tarde, entrada libre. Y después del documental, vamos a estar nosotros para hacer una sesión de preguntas y respuestas con el público. Excelente. Para aclarar dudas. Es jueves, ¿verdad? Es miércoles. Miércoles 27 de noviembre. Miércoles 27, 6 de la tarde, Museo Sumaya. Entrada libre, no se lo pierdan. Es importante llegar un poco antes, porque para la noche de museos se hacen colas ahí en el Museo Sumaya, pero entras fácilmente. El auditorio es un auditorio grande, es como para 200 personas. Es un auditorio muy bonito, vale la pena conocerlo, porque uno entra y conoce el museo, claro. Pero al auditorio pocas veces entras, está muy bonito y creo que se va a apreciar muy bien el documental ahí. Me gustaría saber una cosa, ya está toda la información, está la investigación hecha, y ¿cómo deciden cómo se va a contar la historia? ¿Cómo deciden? O sea, ya notaron, según lo han explicado, que hubo coincidencias en los testimonios de las personas que entrevistaron. ¿En qué momento fue esa decisión de este es el hilo conductor, la historia se va a contar de esta forma? ¿Por qué así no un cuento, digamos, o una historia? O sea, ¿cómo fue ese proceso creativo que los llevó a que el documental se vea como se ve? Ya teníamos todo el material en la línea de tiempo de nuestra computadora, de nuestro programa de edición, y teníamos la idea originalmente de que hubiera un conductor, un locutor que fuera contando la historia. Hilándolos. Entonces se nos ocurrió acercarnos a Sabina Berman para ver si ella nos podía escribir el guión. Entonces nos acercamos con Sabina, le dimos todo este material seleccionado, que eran muchas horas de material seleccionado, y lo vio y nos dijo: ustedes no tienen por qué contar la historia, que la historia la cuenten los propios protagonistas, y la pueden contar porque aquí está contado. Todo el chiste es en hilar. Entonces ella nos hace un guión, una estructura dramática, y en base a eso empezamos a armar ya el documental. Ella sí nos marca las pautas muy claras, cuánto tiene que durar, los tiempos, toda la línea dramática, porque no es de que lo empieces a armar y ya, no, tiene que tener una línea dramática, clímax, momentos importantes, y todo tiene que tener cierta duración, porque no funciona así como que ya lo pones ahí y ya. ¿Cómo consiguieron todos los
todas las partes gráficas, digamos, todo lo que me queda claro que los testimonios, la gente tenía fotografías o los sacaron de algún museo, ¿de dónde surgió todo el material? Porque yo me acuerdo, lo vi hacía tiempo, pero no están solamente las personas hablando, sino que hay muchas imágenes y es muy impresionante, la verdad. Bueno, primero acudimos al Museo del Holocausto de Washington y ahí tienen un material y para mí es el mejor museo del mundo del Holocausto por su ayuda y apoyo a la gente. Yo entraba al museo como hijo de buen vecino y en lugar de meterme al museo me subí al quinto piso y ahí estaba la biblioteca, estaba la fototeca y me daban toda la información que yo solicitaba. Algunas cosas estaban protegidas, algunas cosas tenía que ir a otros archivos. De ahí nos dirigimos al Museo de Terezín, donde también encontramos muchos materiales, muchos dibujos originales de lo que los niños y lo que los adultos pintaban en Terezín. ¿Está intacto? Eso es intacto. Muy importante, Sí. porque sí. todo el material que sale en el documental, fotografías, videos e ilustraciones y dibujos son originales de los pintores importantes que hubo en Terezín, porque ahí era de veras un semillero y un centro cultural muy importante. Impresionante. Lo que te quiero comentar de este lugar, los nazis implementaron un taller de dibujo y de pintura para sus propios beneficios. Entonces obligaban a los pintores, magníficos pintores que estaban ahí, como Fleischmann, Ungar, Frita, que son pintores famosísimos checos, a pintar la realidad del gueto distorsionado. Entonces pintaban a los internos con overoles, saliendo a trabajar felices, las casas preciosas, sembrando, pero estos pintores por la noche pintaban la cruda realidad del gueto. Se robaban carbón, papel y lo escondían en las tuberías. De hecho, a muchos de ellos les costó la vida porque los nazis los encontraron y los mandaron a Auschwitz. Pero esos dibujos, la mayoría sobrevivieron. Había un taller, están exhibidos en Terezín. De hecho, los metían en las tuberías clandestinamente y tenían como sus lugares donde los escondían para que los demás supieran, por si les pasaba algo, que alguien pudiera ir y rescatar. Era como tomar una fotografía, y revelarla, pero en ese tiempo pues no se podía. Los que lo hacían eran los nazis, que fue la evidencia que quedó después. Claro. Pero estos dibujos quedaron ahí y nosotros después los animamos, nos acercamos a publicidad virtual y Roberto Sonaven nos hizo el favor de, con ayuda de todo su equipo, de animar estos dibujos. Entonces por eso los ves animados en tercera dimensión. Obviamente no están así. Sí, claro. Pero para cuestiones del documental, para cuestiones creativas, pues era importante. Por supuesto. Y toda la investigación fue mágica. Tocábamos la puerta y se abría. Por ejemplo, encontramos dentro de la barraca de los niños, la barraca 31 en Auschwitz, se pintó un mural de Blancanieves y los 7 enanos, que lo pintó una artista que se llama Dina Gottliebova, que después se casó con un señor Babbitt, que hizo Blancanieves y los 7 enanos. Curiosamente, después de la guerra ya se encontró este hombre. Este hombre había trabajado en la película de Blancanieves y los 7 enanos, del cual Dina era fan desde Praga. Se metió se quitó la estrella desafiando a los alemanes y se metió 7 veces a ver Blancanieves y los 7 enanos. Bueno, y después se encuentra con uno de los animadores de la película de Blancanieves, que se había estrenado en el 37, que en 39 era famosísima. Entonces había otra mujer, Marianne Germanova, que había dibujado también murales en esa barraca infantil. Era increíble, me imagino que ha de haber estado increíble, porque de un lado estaba Blancanieves y los 7 enanos, y del otro lado había imágenes de los niños del mundo, esquimales, indios,
Hansel y Gretel, en fin. Y lo que había fuera de esas paredes es escalofriante, Dios santo. Pero tú imagínate que esos niños tenían la oportunidad de entrar ahí todos los días, claro, y ver un mundo diferente. Sí. Pero, por ejemplo, para encontrar a Marianne Germanova, pues ella vivió en Escocia y no había testimonio en el archivo de Spielberg ni en ningún lado. Claro. Pues investigando, encontramos a un director británico que se llama Rex Blumberg, que ha hecho muchos trabajos sobre la Shoah principalmente, y lo logramos contactar porque él había hecho una entrevista con Marianne Germanova. Entonces, por fin logramos contactarlo, y cuando le dijimos de nuestro proyecto, nos mandó el video inmediatamente de esa entrevista. Entonces, por eso esa entrevista sale en el documental. Sale también el documental. Y Disney nos permitió sacar las imágenes sin cobrar. Wow. De Blancanieves y los Siete Enanos. Es impresionante. Sí. Es que cuando uno está haciendo un proyecto que tiene el impacto que ustedes consiguieron con las puertas se abren solas, estoy segura. Por ejemplo, logramos contactar a Claude Lanzmann, que hizo el documental Shoah, que es un documental de 8 horas. Sí. Y él al final de Shoah tiene un testimonio con 2 personas, que son Rudolf Burba y Philip Müller. Philip Müller era un sonderkommando que trabajaba en los crematorios y las cámaras de gas, y Rudolf Burba era un contador eslovaco, judío, que se encargaba de contar todas las entradas y salidas de mercancía de hombres y mujeres que eran después quemados y matados. Y yo logro contactarme con Claude Lanzmann y le digo que si me permite usarlo. Le mando un mail y me contesta: ¿qué me estoy creyendo yo? Usted, señor Cohen de México, ¿qué se está creyendo? ¿Que yo le voy a dar mi material? Y yo me entristecí muchísimo porque dije, es un material importantísimo para el documental. Claro. Y de repente voy al Museo de Washington y me encuentro que él donó los outtakes, las tomas que no salieron en el documental, las donó al Museo de Washington, y el museo me las proporcionó. Y revisando resulta que haz de cuenta que lo grabó 2 veces y lo que no usó se lo dio. Bueno, perfecto, pues tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí. Es mágico, es un trabajo mágico. La verdad es que es impresionante. Sí. Desafortunadamente se nos está terminando el tiempo. Podríamos quedarnos aquí mucho tiempo más hablando. La verdad es que es un material maravilloso. De verdad, no se lo pierdan. Vale la pena estar ahí ese día 27. Normalmente hago un poquito de ejercicios de creatividad, sin embargo hoy pues es un poco difícil, ya tendremos otra oportunidad, porque quiero que este minutito que nos queda nos platiquen del proyecto que tienen en puerta, si ustedes quieren compartirlo, porque creo que es más importante que hacer un ejercicio de creatividad en este momento. ¿Quieres que platicar? Bueno, este nuevo proyecto que tenemos es sobre los hijos de sobrevivientes. Okay. ¿Y cuál fue su experiencia de vivir al lado de su padre, su madre sobreviviente, y cómo vivieron el holocausto ellos a través de sus padres, ¿no? Porque el holocausto no terminó cuando terminó, el holocausto deja huellas, deja secuencias que se reflejan en los hijos. Entonces hicimos para este nuevo documental 90 entrevistas con hijos de sobrevivientes en México, si nos limitamos a México, claro. Porque además contextualizamos estas entrevistas en este documental social y políticamente, para entender a qué lugar llegaron, cómo llegaron, además de que lo contamos desde la liberación, desde cómo estas personas cuando salen de los campos de concentración, de los escondites, de la persecución, de repente se encuentran en el despojo total de su vida, de su familia, de todo, ¿no? De repente claro. Tú te imaginas que estás aquí, tienes una casa, un mundo, un trabajo, y de repente una nacionalidad, o sea, tienes claro. Todo, y de repente de la nada te quitan todo. Y entonces de eso se trata. Si quieres seguirle. Lo vamos a estrenar en enero. Okay. La segunda quincena de enero, ya les avisaremos dónde y cuándo,
La próxima semana vamos a Boston, el día 15 tenemos un extracto de 40 minutos de este trabajo para presentarlo en el Congreso Internacional de Transmisión de Trauma, donde van 1.500 asistentes, todos especialistas en trauma, y nosotros vamos a presentar nuestro trabajo. Este trabajo está encabezado por la doctora Yael Danieli, que es una experta en sobrevivientes e hijos de sobrevivientes y todo lo que es transmisión de trauma. Es como la autoridad mundial. Sí. Pues muchísimo éxito, gracias, que sea de verdad gracias. Un éxito, y toda la información que tenemos en redes sociales está en la de Paraíso, pero no sé si les gustaría, si podrían darnos algún lugar donde pudiéramos enterarnos de lo que viene en enero. ¿Tienen alguna página web o algo? Todavía no, Todavía estamos no. en construcción, en proceso, todavía estamos terminando este trabajo, pero ya va de salida. Muy bien. Pero sí hay una página de Paraíso. ¿No? Sí, de Paraíso ya. Sí, de Paraíso sí. Entonces, lo que sugiero es que si alguna persona está interesada, que tomen mi información, me contacten a través de mi WhatsApp. Si están interesados en saber más, yo me pongo en contacto con Esther y con Aarón y les puedo pasar la información posteriormente de cuándo se están estrenando y en dónde. Mientras tanto, les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo en esta ocasión. Gracias a ti por invitarnos. Gracias, Flor. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por escucharnos el día de hoy. Una vez más, Creativamente Creativa, Expert TV, el canal de los expertos. Alejandro, muchas gracias, y a todas las personas que hicieron posible este programa les agradezco también. Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.